¿Recuerdas cuando el rock de los 80 y 90 lo dominaba todo? Guitarras distorsionadas, voces inolvidables y una vida al límite que parecía no tener consecuencias. Pero detrás de la fama hubo una cara oscura, excesos, dependencia y finales trágicos que nadie vio venir. En este video vamos a recordar a 18 estrellas del rock cuya relación con las sustancias y el alcohol estuvo muy presente en su vida y en muchos casos en su muerte. No es morbo, es homenaje y reflexión sobre una era que perdió demasiados talentos. Hola amigos de Archivo X Plus. Si creciste escuchando grunge, hard rock, punk o metal, este video es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete para más historias de las leyendas que marcaron tu vida. Esto es 18 estrellas adictas del rock de los 80 y 90. Historias que nunca olvidaremos. Comencemos. 18. Malcolm Owen, The Roots. Malcolm Owen fue el vocalista de The Roots, banda punk británica que conquistó el Reino Unido a finales de los 70 e inicios de los 80 con su sonido enérgico y letras politizadas. Pero detrás del escenario, Malcolm libraba una batalla pesada con la heroína. En julio de 1980, a los 26 años, fue encontrado muerto en su casa de Londres debido a una sobredosis de heroína. Su muerte prematura cerró el capítulo de una de las bandas punk más prometedoras de la época. Y así terminó su historia. Una voz poderosa del punk silenciada antes de alcanzar su potencial completo. 17. James Honeyman Scott, The Pretenders. James Honeyman Scott era el guitarrista de The Pretenders, banda que mezclaba new wave, punk y rock a inicios de los 80. Su estilo de tocar era fundamental para el sonido único del grupo. En junio de 1982, apenas 2 días después de la muerte del bajista Pete Farndon, también por sobredosis, James fue encontrado muerto en su apartamento de Londres a los 25 años. La causa fue una sobredosis de cocaína combinada con alcohol, y así terminó su historia. Un talento brillante consumido por los excesos de una escena que no perdonaba. 16. Hillel Slovak, Red Hot Chili Peppers. Hillel Slovak fue el guitarrista original de Red Hot Chili Peppers y parte fundamental de la construcción del sonido funk rock que definiría a la banda. Su estilo único ayudó a crear clásicos del grupo en los años 80, pero la heroína se convirtió en un problema creciente. En junio de 1988, Hillel fue encontrado muerto en su apartamento de Los Ángeles a los 26 años, víctima de una sobredosis de heroína. Su muerte devastó a la banda y casi acabó con Red Hot Chili Peppers. Y así terminó su historia, uno de los pioneros del funk rock que no vivió para ver el imperio que ayudó a construir. 15. Stephanie Sargent, 7 Year Bitch. Stephanie Sargent era guitarrista de 7 Year Bitch, banda importante de la escena grunge de Seattle a inicios de los 90. Ella representaba la fuerza femenina en un movimiento dominado por hombres. En 1992, justo después de regresar de un show en Nueva York, Stephanie fue encontrada muerta en su apartamento de Seattle a los 24 años. La causa fue una sobredosis de heroína. Su muerte fue una de las primeras señales de que la escena grunge tenía un lado mucho más sombrío. Y así terminó su historia. Una guitarrista prometedora perdida en los primeros años de la explosión del grunge. 14. Kristen Pfaff, Hole. Kristen Pfaff fue bajista de Hole, la banda de Courtney Love, y también tocó con Janitor Joe. Era considerada una de las bajistas más talentosas de la escena alternativa de los años 90. En junio de 1994, apenas 2 meses después de la muerte de Kurt Cobain, Kristen fue encontrada muerta en la bañera de su apartamento en Seattle a los 27 años. La causa fue sobredosis de heroína. Su muerte impactó a una escena musical que todavía estaba de luto por Cobain, y así terminó su historia. Otra víctima del año más sombrío del grunge. 13. Jonathan Melvoin, Smashing Pumpkins. Jonathan Melvoin era tecladista de Mi Entusiasmo Vecino. Gira con Smashing Pumpkins en 1996, agregando profundidad al sonido de la banda durante la era Melancholy. En julio de 1996,
Jonathan fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Manhattan a los 34 años después de usar heroína con el baterista de la banda, Jimmy Chamberlin. La tragedia llevó a la expulsión inmediata de Chamberlin de Smashing Pumpkins y marcó uno de los momentos más oscuros de la banda. Y así terminó su historia. Un músico talentoso perdido en medio de la gira de mayor éxito de una de las bandas más grandes de los 90. 12. Shannon Hoon. Blind Melon. Shannon Hoon fue el carismático vocalista de Blind Melon, banda que conquistó al mundo en 1993 con el hit No Rain y su icónico video de la B-Girl. Pero Shannon luchaba con dependencia de cocaína y alcohol. En octubre de 1995 fue encontrado muerto en el autobús de la banda en un estacionamiento de Nueva Orleans a los 28 años. La causa fue sobredosis accidental de cocaína. Su madre dijo a Rolling Stone que, cuando él entró en las drogas, perdí la esperanza. Y así terminó su historia. Una de las voces más distintivas de los 90 silenciada en la cúspide de su carrera. 11. Richard Manuel. The Band. Richard Manuel fue tecladista y una de las voces más emotivas de The Band, grupo fundamental para el rock americano. Su sensibilidad musical venía acompañada de años de abuso de alcohol y drogas. En marzo de 1986, después de un show en Winter Park, Florida, Richard se quitó la vida en su habitación de hotel a los 42 años. La muerte fue oficialmente registrada como suicidio, pero su historial de dependencia química fue un factor central en su deterioro físico y mental. Y así terminó su historia. Un talento gigante que nunca logró escapar de sus demonios internos. 10. Sid Vicious. Sex Pistols. Sid Vicious se convirtió en el rostro del punk británico con Sex Pistols, más por la actitud destructiva que por la técnica musical. El caos que mostraba en el escenario también dominaba su vida personal. En febrero de 1979, mientras esperaba juicio por la muerte de su novia Nancy Spungen, Sid murió en Nueva York por una sobredosis de heroína a los 21 años. Su vida corta se convirtió en leyenda, pero también en una advertencia sobre hasta dónde puede llevar el vive rápido, muere joven, y así terminó su historia, el símbolo máximo de la autodestrucción punk. 9. Phil Lynott. Thin Lizzy. Phil Lynott, líder de Thin Lizzy, fue uno de los grandes frontmen del hard rock, con presencia de escenario magnética y composiciones marcantes. En los bastidores había años de abuso de heroína y alcohol. En enero de 1986, Phil fue internado en estado crítico y murió días después, a los 36 años, por complicaciones relacionadas con septicemia y falla de órganos, cuadro directamente ligado a años de consumo. Y así terminó su historia, una de las grandes pérdidas del rock de los años 80. Oye, si estas historias ya te están haciendo reflexionar, dale like ahora mismo. Eso ayuda mucho a que YouTube recomiende este video a más fans del rock como tú. Y si aún no estás suscrito a Archivo X Plus, hazlo ahora y activa la campanita. Todavía faltan las historias más emblemáticas de toda una generación. Continuemos. Pausa breve para CTA Visual. 8. John Bonham. Led Zeppelin. John Bonham es considerado por muchos el mayor baterista de rock de todos los tiempos. Su potencia y creatividad con Led Zeppelin definieron el sonido de toda una era. En los bastidores, el alcohol era un problema creciente. En septiembre de 1980, después de un día entero bebiendo, Bonham fue encontrado muerto tras ahogarse durante el sueño. La cantidad extrema de alcohol en su organismo fue determinante según los informes. Su pérdida fue tan devastadora que Led Zeppelin decidió terminar la banda, y así terminó su historia, el mayor baterista del rock perdido por los excesos. 6. Jani Lane. Warrant. Jani Lane fue la voz de Warrant y uno de los rostros más conocidos del glam metal a finales de los 80, con hits como Cherry Pie. A pesar del éxito, Jani enfrentó años de problemas con alcohol y otras sustancias, afectando su carrera y salud. En agosto de 2011, fue encontrado muerto en un hotel de Los Ángeles. El informe apuntó intoxicación aguda por alcohol. Su final trágico es un ejemplo de cómo la fama no protege a nadie. Y así terminó su historia, el galán del glam metal vencido por el alcohol. 5. Bradley Nowell. Sublime. Bradley Nowell lideraba Sublime y mezclaba punk
reggae y ska de forma única, creando un sonido que marcaría los años 90, poco antes de que el gran éxito comercial explotara. En mayo de 1996, Bradley murió en una habitación de hotel en San Francisco, a los 28 años, tras una sobredosis de heroína. El álbum que lo haría mundialmente famoso fue lanzado después de su muerte, y así terminó su historia, a un paso de la cima pero sin vivir para ver el éxito. 4. Mike Starr. Alice in Chains. Mike Starr, bajista original de Alice in Chains, ayudó a construir el sonido pesado y sombrío de la banda. Después de salir del grupo, su lucha con la dependencia se volvió pública, incluso en programas de TV sobre rehabilitación. En marzo de 2011, fue encontrado muerto en Salt Lake City a los 44 años. La causa fue mezcla de Xanax y alcohol, después de años de batalla contra el vicio. Su historia corre paralela a la de Layne Staley, y así terminó su historia. Otro miembro de Alice in Chains perdido por las drogas. 3. Scott Weiland. Stone Temple Pilots. Scott Weiland fue uno de los frontmen más carismáticos de los 90, liderando Stone Temple Pilots y después Velvet Revolver. Pero toda su carrera estuvo marcada por arrestos, internaciones y recaídas. En diciembre de 2015, durante una gira, fue encontrado sin vida en su autobús en Minnesota. El reporte apuntó mezcla de cocaína, alcohol, MDA y problemas cardíacos. La imagen que queda es la de un artista extremadamente talentoso que nunca logró desconectarse de los excesos, y así terminó su historia. Una de las voces más distintivas del rock alternativo, silenciada a los 48 años. 2. Layne Staley. Alice in Chains. Layne Staley transformó sufrimiento en arte con Alice in Chains. Sus letras sobre vacío, miedo y autodestrucción reflejaban una vida marcada por dependencia y aislamiento. A finales de los 90, Layne prácticamente desapareció. En abril de 2002, fue encontrado en su apartamento de Seattle, semanas después de haber muerto, pesando apenas 39 kilos. La causa fue mezcla de heroína y cocaína. Tenía solo 34 años, y así terminó su historia. Una de las voces más poderosas del grunge, consumida por la oscuridad que tanto cantaba. 1. Kurt Cobain. Nirvana. Y llegamos al número 1. No por ser el más trágico, sino porque su muerte marcó el final de toda una era. Kurt Cobain se convirtió contra su voluntad en el rostro de toda una generación con Nirvana. Al mismo tiempo que revolucionaba el rock, libraba una batalla pesada con dolores crónicos, depresión profunda y uso de heroína. En abril de 1994, Kurt fue encontrado muerto en su casa de Seattle. La causa oficial fue determinada como suicidio por arma de fuego. Sin embargo, su historial de dependencia de drogas y el estado en que se encontraba antes de la muerte siempre fueron citados como elementos centrales en su trayectoria. Más de 30 años después, su música sigue viva, inspirando a millones alrededor del mundo. Pero la sensación permanece, se fue demasiado pronto y el rock nunca más fue el mismo. Y así terminó su historia, la voz de una generación silenciada demasiado pronto. Y así concluimos este recorrido por 18 estrellas del rock de los 80 y 90, cuya vida estuvo marcada por el exceso y que se fueron demasiado pronto. Vimos de todo, desde jóvenes de 21 años como Sid Vicious, hasta veteranos de 50 como Dee Ramone. Algunos murieron en la cúspide del éxito como Shannon Hoon y Bradley Nowell. Otros, después de años de lucha como Layne Staley y Scott Weiland. El rock de los 80 y 90 nos dio bandas sonoras inolvidables, pero también nos enseñó que el exceso tiene un costo real y devastador. Detrás de cada ídolo había una persona que luchaba, muchas veces en silencio, contra demonios que el talento no podía vencer. Hoy, más de 3 décadas después, la música de estos artistas sigue viva, pero sus historias personales sirven como advertencia. Ni la fama ni el talento te protegen de las consecuencias de la autodestrucción. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Crees que la industria ha aprendido algo? ¿O seguimos repitiendo los mismos errores con las nuevas generaciones? Dale like. Si alguna de estas bandas marcó tu vida, suscríbete a Archivo X Plus para más historias reales del mundo del entretenimiento. Comparte este video con ese amigo rockero que necesita reflexionar sobre estas historias.
Aquí en Archivo X Plus recordamos a las leyendas con respeto, pero sin esconder la verdad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el rock nunca muere, pero sus guerreros pueden caer.